En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Según el último reporte del Ministerio de Salud Pública sobre COVID-19, los casos nuevos en la semana pasada fueron 66% más que en los 7 días previos. Concretamente, entre el 18 y el 24 de diciembre se detectaron en Uruguay 8.216 contagios, cuando la semana previa hubo 4.941. La tasa de positividad se ubicó en el 30%, cuando la semana previa había sido 22%. La cantidad de casos activos subió a 7.631, cuando en el reporte previo era de 4.599. ¿Qué está pasando en CTI? Al 24 de diciembre, el número de camas ocupadas en CTI, la proporción era 53%, y de ellas 1,7, 1,7 corresponden a pacientes con COVID-19. Por último, ¿qué ocurre en cuanto a fallecimientos? En los últimos 7 días hubo 10 con diagnóstico COVID-19 frente a 2 muertes que habían sido reportadas la semana previa. El informe se conoció cuando, paralelamente, el Ministerio de Salud Pública comenzaba a suministrar la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a los mayores de 80 años y a las personas inmunodeprimidas que viven en Montevideo. Está anunciado que el lunes próximo ya será el turno de quienes residen en el interior. Vamos a profundizar en este momento de la pandemia o de la emergencia sanitaria o del COVID, no sé cómo llamarlo. Estamos en línea para eso con la doctora Adriana Alfonso, directora del Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública. Doctora Alfonso, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarla. Hola, buenos días. Empecemos por eso que señalaba Emiliano. A ver, ¿cómo describiría la situación actual de contagios? ¿Qué tan preocupado o no está el Ministerio de Salud Pública sobre este momento? Bueno, buenos días a todos y gracias por la oportunidad de estar y de tener este espacio. Bueno, lo primero que queremos compartir con ustedes es que esta realidad no es solamente una situación a nivel nacional del Uruguay, sino que realmente es una realidad que está detectándose a nivel de toda la región de las Américas. Por ejemplo, si tomamos el comparativo de lo que ha sucedido en esta semana anterior, ¿verdad? En la semana 50, semana epidemiológica 50, con respecto a lo que se llama la semana epidemiológica 49, es decir, una semana antes, en todas las Américas se ha detectado un aumento de casos de alrededor de un 18%, asimismo, lamentablemente también del número de muertes y del número de hospitalizaciones. Esta realidad, como bien comentaban ustedes, también se está dando en nuestro país con un aumento en el número de casos y un discreto aumento en el número de hospitalizaciones y bueno, como vieron en esta semana, de algunos fallecimientos. De todos modos, lo que llama la atención cuando miramos el informe de ayer es que el aumento que se dio en cantidad de casos nuevos la semana pasada fue significativo, sí, 66%, pero fue menor que el aumento que había habido la semana previa. La semana previa había habido un incremento de 87%, entonces... Bien, bueno, realmente, como sabemos, los números que tenemos son resultado de determinada estrategia de vigilancia que el país mantiene y refleja también eso y refleja también el comportamiento viral, es decir, los números o la realidad del aumento de casos de COVID no tienen una sola causa, ¿verdad? Algunas de las cosas que explican este comportamiento tienen que ver con el comportamiento mismo del virus, pero también intervienen otros factores como también el desplazamiento de las poblaciones, ¿verdad? Y en un virus donde todavía el mundo está aprendiendo sobre su comportamiento, sobre su estacionalidad. Por lo tanto, sí, debemos esperar, como ya ha dicho incluso el señor ministro y a nivel global, que este aumento puede persistir durante algunos días más y lamentablemente también registrarse un aumento de las hospitalizaciones y eventualmente también de algún caso fallecido más. Pero se da como una irregularidad con los números, ¿no? Yo decía, esta vez 66% de aumento, la semana pasada 87% de aumento, y la semana anterior 73% de aumento. Parecería que el aumento de esta vez es como más aceptable o algo por el estilo. Bueno, hay que seguir monitorizando, ¿verdad?
como dijimos, esto realmente hay múltiples factores que pueden explicar este fenómeno, pero un comportamiento en una sola semana no nos va a permitir determinar cómo va a seguir esto de ahora en adelante. De hecho, justamente la vigilancia monitoriza el comportamiento a lo largo de varias semanas para poder, saber cómo vamos a seguir, ¿verdad? Lo que sí se dio en estas últimas 3 semanas fue un aumento permanente de la tasa de positividad, ¿no? Que había sido 11, 15%, después subió a 22% y ahora está en 30%, ¿no? Bien, sí es correcto. Uruguay es uno de los países que más ha permanecido con la estrategia de testeo a lo largo de toda la región de las Américas, ha apostado de hecho al testeo. En otros países esto ya ha cambiado sustancialmente desde hace varios meses y bueno, Uruguay permanece realizando o apostando al testeo especialmente en algunos grupos con el fin de seguir monitorizando de cerca el comportamiento de la enfermedad. Debemos tener presente que ese porcentaje de positividad, como bien dijimos, refleja también cuál es la estrategia, ¿verdad?, bajo el escenario en el cual se promueve el testeo. Como ya se ha hablado también, la vigilancia no es universal, ¿verdad? El testeo, si bien en Uruguay todo el mundo puede acceder al testeo, pero con fines de vigilancia, que es para monitorizar el comportamiento de un evento, el testeo se promueve en algunos determinados grupos. Eso capaz que es importante profundizarlo después, pero quiero hacerle una consulta, doctor Alfonso, respecto a la pregunta inicial que yo le hacía. Aclarado el tema de los números, yo le planteaba, bueno, pero ¿qué tan preocupado está el Ministerio de Salud Pública? Se lo pregunto viendo algunos mensajes, por ejemplo, como el de Paola, desde la audiencia, que dice, bueno, si vamos a contar los enfermos por COVID, también podemos contar ahora los enfermos por tuberculosis, la cantidad de paros cardíacos o la cantidad de personas con colesterol u operaciones de cataratas en los ojos. A ver, y ese es un panorama que está planteado dentro de las opiniones de la audiencia y de la sociedad en general, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la valoración que hace el Ministerio de la situación actual? Bueno, sí, está muy bien y tenemos que poder responder también a eso. Con respecto a los problemas de salud en general, bueno, todos deben ocuparnos, ¿verdad? Con COVID concretamente, a nivel global, es una enfermedad que todavía constituye lo que llamamos un problema de importancia de salud pública, ¿verdad? Entonces, obviamente es una enfermedad de la que todavía hay que seguirla de cerca. No quiere decir esto que se abandone el monitoreo ni las políticas sanitarias en otros temas, ni mucho menos, pero sí, como vimos, este es un evento que tiene repercusión en varios aspectos, que es un virus que no es inocuo, ¿verdad? Y que realmente puede tener un comportamiento, lamentablemente en algunos grupos y grupos de mayor riesgo, que pueden evolucionar de una manera no deseada. Por supuesto que otras enfermedades también, y bueno, no es una frase, pero es un tema que nos debe ocupar y no solamente preocuparnos. Y bueno, y en ese sentido, por lo menos desde nuestro lugar, estamos trabajando en esos temas paralelamente. Para situarnos, teniendo en cuenta la experiencia que ya tenemos, ¿no? De casi 2 años largos, 2 años y casi 9 meses, por ahí. Diría, ¿estamos en una situación similar a algún momento de los que hemos pasado? Pienso en lo que sucedió en las fiestas pasadas o en los días allí de primeros días de enero del año pasado. Claro, mira, podemos decir en varios sentidos, podemos analizar eso, es decir, no estamos igual en la medida que conocemos el virus, conocemos las acciones que tenemos que hacer de preventivas, también estamos en un escenario realmente muy bueno con respecto a lo que tiene que ver con la cobertura vacunal. En ese sentido, por supuesto, no estamos igual. Como habrán visto con respecto al comportamiento, a la velocidad de este incremento de casos, tampoco se ha dado igual que lo que es, por lo menos hasta ahora, hasta esta semana, que lo que fue en su momento la transición 2020-2021, pero sí es cierto que es esperable que este pico pueda extenderse algunos días más. Bien. Usted señalaba ahí lo de
que se mantiene el testeo, ¿verdad?, con fines de vigilancia. Quizás vale aclarar ese punto un poquito más, porque imagino que de vuelta, ¿no? Muchas personas con algún síntoma, bueno, tienen inquietud y consultan a su prestador de salud, y capaz que no necesariamente le aconsejan o le mandan el testeo. Hoy en día hay otros tipos de testeos más ágiles en la farmacia y demás, pero concretamente, ¿cuáles son las indicaciones médicas para realizar el testeo y por qué destaca eso de, bueno, se mantiene a los efectos de la vigilancia epidemiológica? Correcto. Bien, nosotros en el país, ¿no?, desde el determinado momento del comportamiento de este evento, como dijimos, de importancia de salud pública, concretamente desde el mes de abril, si lo van a tener la oportunidad de repasar el documento en ese momento, del 8 de abril, ya desde ese entonces se comunicó que el país iba a monitorizar el comportamiento de esta enfermedad a través de lo que llamamos determinadas estrategias de vigilancia. ¿Qué implica eso, verdad? Un país y la vigilancia de un país de una enfermedad como esta sí tiene la responsabilidad de, como decíamos al principio, cómo se comporta COVID en Uruguay, se comporta igual que en los países cercanos, se comporta igual que en la región, y para determinar eso es que se decide cuáles son las estrategias que se van a utilizar para monitorizar ese comportamiento. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque justamente los países tienen que poder decir, bueno, estoy dentro de lo esperable, ¿verdad?, que está ocurriendo a nivel global, o puede estar ocurriendo en un país un comportamiento distinto. Y no solamente para COVID, sino en general para otros tipos de enfermedades también, uno elige, selecciona cuál es la mejor estrategia para poder monitorizar ese comportamiento. Uh-huh. En el caso de COVID, y esto no fue una decisión, además, una estrategia no solo de Uruguay, sino una estrategia consensuada con otros países de la región, ¿verdad?, en reuniones bilaterales que también se mantienen con un excelente diálogo permanente con los países de la región. Y en el caso de Uruguay se decidió, bueno, ¿qué es, desde dónde vamos a monitorizar cómo sigue este virus, cómo se comporta? Y obviamente que la prioridad, entre otras, es monitorizar los casos que requieren internación, los casos graves, ¿verdad?, los casos fallecidos, los brotes, y también a través de algunas estrategias, como es la estrategia Centinela, y por supuesto la vigilancia genómica. Incluso también tenemos otra estrategia que monitoriza las consultas en determinadas unidades móviles. Uno va censando cómo va ocurriendo el comportamiento, en este caso, del evento COVID. O sea, se toman un conjunto de variables que vale la pena seguir, ¿no? Hacerle seguimiento. ¿Hay algún paciente en particular que tenga hoy en día ante una consulta sí o sí reciba el test? ¿Hay alguna indicación específica al respecto? Bueno, sí, si ustedes tienen la oportunidad, y la población puede acceder a ello también, en el documento de abril hay varias situaciones en donde el Ministerio recomienda que sí son pasibles o recomendables esas situaciones, no dejar de testearlas. Y como bien dijiste tú antes, eso no implica que las personas dejen de testearse. Uruguay ha hecho grandes avances con respecto a acceder al autotest, ¿verdad?, a los test en farmacias, es decir, Uruguay en ese sentido, el test se ha universalizado. Por lo tanto, eso no quiere decir que no se realice, simplemente que hay algunas recomendaciones precisas con fines de una mirada de salud pública, ¿verdad? Uh-huh. No restando la importancia a la mirada individual del caso, sino... Claro, ahí la diferencia es el costo, ¿no?, del test, pero entiendo la puntualización que hace. Doctor Alfonso, si le parece, hacemos una breve pausa y a la vuelta le hacemos alguna consulta respecto a el otro componente, ¿no?, la campaña de vacunación y las novedades que hay al respecto. Retomamos la entrevista con la doctora Adriana Alfonso, directora del Departamento de Vigilancia en Salud en el Ministerio de Salud Pública. Sí, doctor Alfonso, a ver, ayer se comenzó la vacunación con dosis de refuerzo para mayores de 80 años en Montevideo, ¿verdad? Sí, el lunes que viene comenzará en el interior del país. Se dejó de ponerle número a las dosis por parte del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Hasta ahora se hablaba, recordemos, de tercera dosis, cuarta dosis. Ahora, desde el Ministerio, no se habla de la quinta dosis.
No, lo que pasa es que la quinta dosis se refiere o se reserva justamente para la indicación que ya existía y que se llamaba así, una quinta dosis, que era para personas, y sigue siendo, ¿no? En este momento para personas inmunocomprometidas que recibieron un esquema inicial con Coronavac y 2 refuerzos de Pfizer, y esas personas son las que se les llama quinta dosis. En este caso, a eso se le llama una dosis de refuerzo, ¿verdad? Ah, ya entendí. Usted dice porque las personas mayores de 80 lo que habían recibido desde un principio era la Pfizer, ¿verdad? La vacuna Pfizer, y por eso es que ahora le dicen la dosis de refuerzo. No, tiene que ver... En ese caso, perdón, la quinta dosis. Claro, no, tiene que ver, no todos recibieron quinta dosis, tiene que ver de alguna manera con, bueno, cómo vamos a seguir de ahora en adelante, cada cuánto, si es que nos vamos a tener que seguir vacunando o no, pero en este caso, como para mantenerlo distanciado de lo que llamábamos, como bien decís tú, primera, segunda, tercera, cuarta, esto corresponde a una dosis de refuerzo, ¿verdad? Dosis de refuerzo, entonces, que está indicada, en principio, solo para los de 80. No, realmente, como se ha anunciado, se comienza ahora, la política de esta dosis de refuerzo comienza para personas inmunodeprimidas y mayores de 80 años, ¿verdad? Por lo menos 6 meses después de haber recibido la última dosis que se hayan dado. Ahora, esto obviamente se va a extender, esta indicación se va a extender en forma gradual a otros grupos de población. Obviamente esto tiene un encare priorizado también, según grupos de riesgo, a residentes de centros de cuidado de adultos mayores, los que conocemos como LPM, y también a las personas que trabajan en esos LPM que sean mayores de 50 años. Y de forma sucesiva se avanzará a la población de más de 70 años y finalmente a las personas de la población en general mayores de 50 años. Veíamos preguntas de los oyentes, una cantidad que han ido llegando, y una de ellas refería a justamente las características de esta vacuna, de esta dosis. ¿Está actualizada para las variantes nuevas? Bueno, esta vacuna es la misma plataforma Pfizer que nos estábamos dando hasta ahora. No se trata de una vacuna que tenga nuevas variantes, no se trata de ese tipo de vacunas. Eso realmente fue analizado oportunamente, no solamente en Uruguay, sino otros países de la región tomaron de alguna manera este camino también, por lo menos por ahora, porque esta vacuna ha demostrado realmente ser exitosa para muchas de las variantes y los sublinajes que están circulando. Y bueno, y como ustedes saben, realmente tenemos un porcentaje de efectividad y eficacia vacunal en la región, no solamente en Uruguay, muy bueno, y a través del asesoramiento y la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, Uruguay dispone de esa fortaleza, de ese grupo técnico. Una vez analizado esto, se decidió continuar con la misma plataforma que ya veníamos recibiendo. ¿Más preguntas de los oyentes? Sí, a ver, entonces no está previsto por ahora un cambio en que el refuerzo pase a ser bivalente, lo que se llama la vacuna bivalente. No, por ahora no. Obviamente que esto es algo dinámico que permanentemente se está analizando a la luz de nueva evidencia, ¿verdad? Lo otro, esta situación respecto a los de mayores de 80 generó que quizás algunos de otras franjas etarias se pregunten, bueno, ¿y en qué situación estoy respecto a mi vacuna, no? Algo que quizás no todos tenían presente. Hasta ahora, por ejemplo, quien tiene la tercera dosis solo y hace más de 6 meses que se dio la última, puede concurrir a un centro de vacunación y darse la cuarta. Sí, esto es muy adecuado lo que tú dices. Una cosa es estar en este momento haciendo esta recomendación de esta dosis de refuerzo, pero como también se ha comunicado y se ha alentado a la población es a que completen, ¿verdad? Aquellos que no han recibido la vacuna, promover que así lo realicen, si lo desean, porque no, recordemos que no es obligatoria, y en aquellas personas que no hayan recibido la tercera o la cuarta dosis, o eventualmente los grupos que tenían recomendación de quinta, que también se acerquen a los vacunatorios. En el caso de las personas, ¿verdad?, quienes deben recibir o a quienes se recomendaba esa cuarta dosis de vacuna COVID, para recordar, eran todas las mayores de 70 años, las personas entre 50 y 69 años pero inmunodeprimidas y que presenten otras comorbilidades,
las personas de 18 a 50 años, que también presenten algunos estados inmunodeprimidos, aquellas personas que tengan entre 18 y 50 años con comorbilidades que recibieron inicialmente Coronavac y una tercera dosis con Pfizer, recuerdan que eso también sucedió, y el personal de salud que aún no se haya acercado a vacunarse con la cuarta dosis y deseen hacerlo, también está recomendado, indicado que puedan hacerlo. Y obviamente que sí, debemos tener la precaución que es a partir de los 4 meses de la última dosis recibida, y en el caso de haber cursado la infección, se recomienda que aguarden 4 meses a partir de haber cursado la enfermedad. Hay preguntas a propósito de la operativa que se está siguiendo, concretamente el hecho de que en esta ocasión no hay que agendarse previamente, que no se dispuso agenda previa. La consulta viene por lo que se vio en el día de ayer. La situación a la que se vieron expuestos justamente mayores de 80 años en algunos de los vacunatorios, teniendo que esperar mucho tiempo, no solo porque ellos mismos eran muchos, sino porque además estaban justamente las otras personas, ¿no? Estas que también pueden vacunarse en estos días. ¿Por qué se está procediendo de esta manera? Bueno, como ustedes saben, todos los vacunatorios que estaban abiertos en ese momento, en otro momento de COVID, ya no lo están, por lo tanto los puestos de vacunación ahora son estos los que están disponibles, y justamente el hecho de ir haciéndolo gradualmente y con estos grupos priorizados, bueno, esta logística estaba pensada de esa manera, pero obviamente son cosas que se revén permanentemente y bueno, y obviamente así se hará también en las próximas horas. Si requiere otra logística, se va a seguir analizando. Ustedes recibieron las quejas, recibieron justamente los comentarios de varios de los que tuvieron que esperar. Bueno, sí, pero realmente también eso es una cosa, es una mirada, pero también debemos decir que nos alegramos que también la población de Uruguay está receptiva a esta recomendación y está concurriendo a los centros, y obviamente que siempre son cosas mejorables y habrá que ver cómo se puede mejorar esa logística. Doctora Adriana Alfonso, directora del Departamento de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud Pública, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, gracias a ustedes y permítanme quitarle unos minutos justamente para, sabemos que la población de Uruguay siempre ha adherido a todo lo que es la política de vacunación. Uruguay ha tenido una historia de vacunación muy fuerte y muy positiva con respecto a las vacunas en general, y también queremos aprovechar este espacio para alentar a las personas, sobre todo a la población, ¿verdad?, menores, a completar el certificado de esquema de vacunación que conocemos, a la luz justamente de que este no es el único evento, ¿verdad?, en la región, y que es importante mantener las coberturas vacunales para otras enfermedades en las que Uruguay ha sabido tener una historia y una trayectoria vacunal muy positiva, y recordar y alentar también a mantener las medidas más básicas, preventivas, ¿verdad?, porque la vacuna es una herramienta muy potente de control, pero también debemos recordar las más básicas, que son de autocuidado, ¿verdad?, que tienen que ver con el lavado de manos, la ventilación, el uso de mascarillas según está recomendado, y bueno, y queremos apostar a eso. Muchas gracias. Gracias, que pase bien. Gracias a ustedes.